Muy buenas, estás en el primer programa de podcast del medio digital Pescaste, donde te contamos qué está ocurriendo en el sector pesquero con perspectiva local e internacional. Puedes encontrarnos también en nuestra web pescaste.wordpress.com para estar aún más informado. Hemos decidido abrir este nuevo canal de comunicación ante la situación tan especial que estamos viviendo últimamente y porque creemos que el periodismo es más necesario que nunca. Estás escuchando el podcast de Pescaste, tu medio especializado en pesca. Hoy vamos a centrar este primer programa en hablar de la Unión Europea, un tema que ha estado sobre la mesa en las últimas semanas. Con la pandemia ha vuelto a surgir el debate sobre la utilidad o no de pertenecer a la Comisión Europea. Así que en primer lugar nos sumergiremos un poco en la historia con la creación de la política pesquera común, volveremos a esos años 70 de cambios y de acuerdos. ¿Cómo afectó al sector la inclusión en Europa? Contaremos también con Alberto Echaluce, editor del medio Europa Azul, que nos dará algunas claves de las últimas decisiones europeas con el coronavirus. También le preguntaremos sobre el futuro de los medios especializados y de las negociaciones sobre la pesca en aguas británicas, que aunque no lo parezca es uno de los puntos que generan más tensiones en los pactos del Brexit. Por último, vamos a hacer hincapié en el problema medioambiental al que se enfrenta Europa con la sobreexplotación de los caladeros. Se han establecido cuotas, se ha intentado concienciar a las empresas, pero las especies siguen desapareciendo. La política pesquera comunitaria es clave para entender qué ocurre y cómo se gestionan los caladeros en toda la Unión Europea. Nos tenemos que trasladar a 1945 para entender por qué Europa decide que necesita acotar las bases y límites entre los países. El clima de posguerra fue difícil, pero al mismo tiempo este periodo se conoce como los años de oro de la pesca. ¿Por qué? Sencillamente porque durante los años de conflicto no habían existido casi actividades pesqueras y el mar se convirtió en una importante fuente de alimento. Pasan los años y las embarcaciones de Noruega, Francia o Alemania comienzan a modernizar los barcos, mirando de reojo a los países de la Unión Soviética, que también lo estaban haciendo. Como resultado, las capturas mundiales crecen y crecen hasta triplicarse entre 1948 y 1968. El 25 de marzo de 1957, 6 estados deciden sentarse para firmar un acuerdo, el Tratado de Roma, que dará comienzo a la Comunidad Económica Europea. En estos acuerdos ya se comenzaba a hablar de la pesca, aunque muy escasamente y dentro del marco agrícola. No será hasta 1983 cuando se comience a dar forma al proyecto de una Europa Azul. La entrada de España y Portugal serán clave para su articulación, ya que son los dos países con más consumo de pescado del continente. Pero ¿cuáles son las actividades más importantes de la política pesquera? Principalmente el objetivo era establecer normas para que la pesca en Europa fuese sostenible y no perjudicase al medio marino, vigilar el tamaño de la flota, proporcionar financiación y asistencia técnica para las iniciativas que contribuyan a la sostenibilidad del sector pesquero, así como negociar en nombre de los países de la Unión Europea en los foros internacionales de pesca. Delimitar las zonas de actuación de cada país también fue uno de los requisitos, pues ante la necesidad de obtener más capturas, estos límites se iban agrandando, perjudicando al medio ambiente. Otra de las funciones era además la de financiar la investigación científica y la recopilación de datos para ofrecer a la política y la toma de decisiones una base sólida. Como sabemos, a principios del siglo XXI la perspectiva en la sociedad era muy diferente a la de posguerra. La concienciación por el cambio climático creció y comenzaban a tener voz asociaciones ecológicas que criticaban las políticas europeas demasiado mercantilizadas y cuyo cumplimiento era poco efectivo. En 2002 se realizaron nuevas reformas y en 2013 el Consejo y el Parlamento aprobaron una nueva política pesquera, aunque Greenpeace asegura que siguen sin cumplirse unos buenos principios de sostenibilidad en el mar. Hoy tenemos aquí en Pescaste a Alberto Echaluce, presidente y editor del medio especializado Europa Azul. Le queremos agradecer que nos atienda en estos días para resolvernos las dudas del panorama europeo. Muy buenas. Hola. Quería preguntarle si en estas semanas de confinamiento e incertidumbre es difícil sacar adelante Europa Azul o si por el contrario siguen la misma dinámica que antes para realizar información. No, pues mira, yo trabajo en el Diario Vasco, en un periódico provincial de Guipúzcoa, es el periódico que más vende, y después también edito
con la revista Europa Azul desde el año 1990. Empecé a trabajar en el Diario Vasco en 1988 y tal, y empecé a trabajar haciendo crónica local y después llegó una vacante y empecé a hacer crónica de Ondarroa. Ondarroa es un puerto pesquero donde hay mucha actividad y ahí me empecé a especializar en la pesca. Es muy importante dentro del periodismo, pues el periodismo especializado, ¿no? Porque conociendo una determinada materia, pues puedes hacer un seguimiento de los sectores económicos o de los sectores, no sé, si eres un periodista que te dedicas a la informática, pues escribirás mucho de empresas tecnológicas. Si te dedicas a la moda, escribirás mucho de las empresas de moda. No, yo me dediqué pues al tema pesquero. Me costó al principio pues conocer los diferentes sectores pesqueros y así pues fui abarcando diferentes materias, ¿no? Y en este sentido pues no me ha costado el tema del confinamiento, no me ha costado mucho porque ¿sabe lo que ocurre? Que ya me he acostumbrado durante un tiempo pues, a tener mi ordenador portátil y a trabajar desde casa, ¿no? Y a distancia, no estar limitado por una esto fijo, ¿no? Una oficina o una redacción fijo, ¿no? Yo vivo en Eibar, trabajo en Eibar y por eso pues no me ha costado mucho el tema de trabajar con el confinamiento, porque el mismo sector pesquero pues ya te vas acostumbrando y ellos también les vas acostumbrando a llamar por teléfono, y ellos también lo que tienen muchos son departamentos de prensa, y en donde se ha abordado durante todo este tiempo de confinamiento pues todos los temas relacionados con las repercusiones que tenía el parón de la actividad económica, ¿no? En el mundo de la pesca ha habido un parón en el tema de las actividades pesqueras hasta adaptarse a lo del tema de los requerimientos del COVID, ¿no? Por ejemplo, unos pescadores de aquí de anchoa, cuando terminaron la campaña de Verder, pues han estado un mes como adaptándose al momento del inicio de la campaña de la anchoa, y se han tenido que hacer test de seguridad y ahí pues he ido abarcando todas las informaciones que estaban ocurriendo con el tema de la anchoa, y sobre todo lo que ha ocurrido ha sido mucha incertidumbre en los precios. La gente ha salido a la mar, pero se ha encontrado con el confinamiento de la gente, que la clientela se ha quedado en casa, la gente mayor sobre todo se ha quedado en casa y no ha hecho compras y han bajado los precios, ¿no? Entonces eso ha sido una noticia pues para seguir haciendo el tema, ¿no? Sí notan en el confinamiento un bajón de publicidad. La publicidad se ha hundido, la actividad económica se ha parado y lo que voy a tener problema en los próximos meses va a ser sacar la revista Europa Azul por el tema publicitario, ¿no? Ahora la gente pues no está para hacer publicidad, o sea, abre sus empresas después del confinamiento y lo último pues que piensan es en hacer publicidad. Claro. ¿Y han planeado alguna estrategia para poder contrarrestar esta pérdida de publicidad, a esta segunda quizás crisis de la publicidad? Sí, lo que he hecho mucho ha sido diversificar. Ya en el año 1999, así elaboré una página web y al principio pues no tenía tanta importancia la web, la gente todavía pues no estaba adaptada al todo, ¿no? Y iba metiendo informaciones, pero ya en el año 2004 hice una página web con WordPress muy potente, una plataforma muy potente donde todos los días saco noticias, ¿no? De tal manera que de esa manera pues trato de llevar al lector hacia la página web, y hace ya 2 años así hice una cosa muy interesante que fue configuré un newsletter de tal manera que a unos 10.000 direcciones de mail españolas, francesas y de Latinoamérica mando todos los días un boletín de noticias, de las noticias más importantes de la pesca, que me llevan un tráfico muy importante a la página web, ¿no? Está ocurriendo con el tema de la web
que la publicidad no, en todos los medios, en periódicos digitales o en revistas digitales, no entra la publicidad. No, la publicidad todavía está dirigiéndose más a las cabeceras en papel, y lo que sí estamos haciendo es intentar buscar suscriptores vía web, de tal manera que tengo una puerta abierta en la página web, de tal manera que la gente se me va haciendo suscriptora, ¿no? De momento las noticias son gratuitas, ¿no? Porque estoy adquiriendo más tráfico, y ya me planteo más adelante cobrar por la visión, ¿no? ¿Cree que el periodismo está tendiendo a eso, a cobrar por un periodismo cada vez más especializado? Sí, está bajando mucho el periódico en papel, y una estrategia que, por ejemplo, ha hecho el Diario Vasco ha sido también potenciar la página web, cobrando una suscripción de 4,5 euros al mes, que son más o menos unos 50 euros al año, donde la gente que lo ve pues puede ver desde casa. Y empezó hace 4 años cobrando eso, haciendo esa web de suscriptores, y ya llevaba unos 8.000 suscriptores antes del confinamiento, y ahora ya lleva 10.000. El correo también ha subido a unos 15.000 los suscriptores que tenía, desde unos 10.000 o así, y este confinamiento pues ha producido ese aumento de esto, ¿no? Lo que pasa es que los periódicos en papel, lo que ha ocurrido es que se les ha caído también la publicidad. No tienen absolutamente nada de publicidad por este parón económico, y no sé, se tienen que reinventar, han bajado costes y haciendo ediciones mucho más pequeñas. Han cortado muchas secciones que antes igual, pues una sección de deportes que igual tenía 10 páginas, pues ahora igual tiene 6. Una sección de televisión que antes tenía 5, pues ahora igual tiene 3, y así pues han ido recortando el periódico y esperando pues a una recuperación económica, ¿no? Que según los expertos pues no llegará igual pues hasta finales de año. Claro. Y además la pesca es un sector que en España se ha visto perjudicado por muchas crisis también. ¿Es este el peor momento que ha tenido? Yo creo que sí. Yo creo que va a ser esta la peor crisis que va a tener la pesca, porque se ha parado la economía. En otros años, por ejemplo, en el 73, con el tema de la crisis del petróleo, pues y con la integración de España en la Unión Europea, se produjo un gran descenso de la flota. En el 2008 también, aunque en tierra había una gran crisis, pues hubo buenas campañas pesqueras que consiguieron solventar el tema, ¿no? Después también se aprovechan las crisis para renovar la flota de pesca, ¿no? Ahora ocurre que está produciéndose un bajón del consumo de un 30%. Se ha certificado, se ha bajado el 30%. Algunas flotas han considerado que es inviable salir a la mar, han parado, y eso ha producido del que el que esté trabajando descarga los productos, pero a un precio muy inferior. Al principio la costera de la anchoa empezó con 0,6 céntimos el kilo de esto. Después ya la siguiente semana se ha recuperado un poco, y ahora ya estaba ya a 3 euros kilo, ¿no? Un precio bajo, pero pasa que con todo este cumplimiento de las medidas de seguridad y tal, pues hay temor, hay temor a contagios, y la actividad laboral pues no está tan libre como antes, ¿no? Aunque las crisis, ha habido muchas crisis en tierra, también ha habido crisis en la mar, como te decía, por el tema del petróleo y la integración. El sector pues siempre ha salido adelante. Hay que tener en cuenta que el pescado también es un bien de primera necesidad, que hay una demanda, y con unas condiciones de proteínas y unas condiciones para la salud muy importantes que no podemos dejar de comer, ¿no? Claro. Ha comentado eso, que es un servicio de primera necesidad. ¿Cree que a la larga cambiaría la legislación o la protección de estos sectores alimenticios justo por esta crisis? Y antes ya de esta crisis ya llevamos una política por parte de la Unión
europea excesivamente conservacionista. Se han implantado una serie de medidas en los barcos con unas limitaciones de cuotas, y lo bueno que ha ocurrido en los últimos tiempos es que todos los cupos y los topes de captura a los que pueden acceder los pescadores están sometidos a la garantía de los informes científicos. Los científicos valoran la situación de las especies, estudian e investigan la situación de las especies, y por ejemplo hay que recordar, por ejemplo, con el tema también de la anchoa o del atún rojo, ha habido años en los que se ha parado la pesca para recuperar el recurso, y cuando se ha abierto el recurso ha sido medidas selectivas el parón, porque se ha recuperado el recurso y los pescadores han podido seguir pescando y han podido sacar rentabilidad, ¿no? Ya llevamos muchos años en esta serie de limitaciones, en esta serie de producción de esto, pero hay que seguir protegiendo los océanos. El cambio climático ya nos decía desde hace muchos años de que iban a ocurrir pandemias como la que ha ocurrido, que los océanos estaban, la Antártida y el Ártico se estaban deshielando, o sea, estaba desapareciendo el agua, las condiciones de muchas especies, y hay que seguir con esa protección de los recursos. Se ha implantado en todos los barcos la caja electrónica, una caja de seguimiento. Prácticamente estás en un barco como si estuvieras en Gran Hermano, te están vigilando continuamente con una serie de cámaras de vigilancia. Se han implantado los descartes, ya todo el pescado que se captura se tiene que desembarcar en puerto. Ya no vale como antes, que el pescado que no te interesaba lo echabas por fuera de la borda, ¿no? Ahora ese pescado tienes que llevarlo a puerto, y se están creando pues empresas que están intentando dar una valorización a ese pescado. Y estas cuotas máximas de capturas de Europa, si en España, por ejemplo, muchos barcos han dejado de salir a pescar estas semanas, ¿estas cuotas se redistribuyen, se guardan hasta el final de año o qué ocurre? No, exactamente. La cuota cuando generalmente en el anchoy y en el bonito se está llegando al agotamiento de las cuotas, ¿no? de pesca. Lo que ocurre muchas veces es que si te falta una cuota, tu estado, España, por ejemplo, llega a una negociación con Holanda, como ha ocurrido con el verdel. El verdel, también en castellano se llama caballa, es una especie que tenemos muy poca captura. No, nosotros tenemos muy poca captura, pero ellos tienen una cuota elevada. En vez de repartirla o dejarla para el año siguiente, lo que se hace es un intercambio. Yo te doy merluza a Holanda y Holanda me da a mí verdel. De tal manera que los pescadores pueden estar más tiempo en la mar, ¿no? Más tiempo capturando, y así se consigue mucho más abarcar más tiempo de captura, pero de todas maneras ocurre que nuestra integración de España en la UE nos llevó a tener menos especies de capturas. Todavía no ha existido una equiparación de todas las flotas, de tal manera que algunas especies pues nosotros no podemos capturar como pueden otros países, ¿no? Hay países como Francia, que ya estaban en la Unión Europea, que tienen más cuota de merluza que nosotros, cuando ellos tienen menos flota. Nosotros se nos ha ido subiendo, pero no en el margen de la flota. España siempre ha tenido una flota muy pesquera muy importante, que desde la Unión Europea siempre se ha tratado de frenar para ellos después aprovisionarse de nuestro mercado. Somos grandes importadores de pescado, porque la captura que hace España es insuficiente para abastecer a todo su mercado. Tenemos una tasa muy elevada de kilos de consumo por habitante de año, cerca de 28, 29 kilos, 30 kilos comemos. No abastecemos con nuestra propia flota, tenemos que importar, y por eso ellos nos limitan mucho las capturas de determinadas especies. Ya te digo, pues rape, lubina, especies así que nosotros tenemos una baja cuota para después ellos meter en nuestro mercado su pescado. Entonces, ¿considera que nuestra integración en la Unión Europea en el tema de la pesca sería positiva, sería negativa o depende? No, en principio fue positiva cuando entramos en el 86. En el aspecto, yo le veo positivo en el aspecto de que hemos conseguido muchas ayudas para la construcción de barcos. Se ha renovado
la flota pesquera, aunque han desaparecido muchos barcos, los que existen se han renovado y son unos barcos muy avanzados en el ámbito tecnológico, en el ámbito de la pesca, en el ámbito electrónico, de la detección de las especies. También se han mejorado mucho los puertos, tenemos unos puertos pesqueros muy renovados, unas hojas pesqueras extraordinarias, que se han hecho gracias a nuestra integración en la Comunidad Europea. Lo que pasa también que ha sido un sacrificio de la flota muy importante. Zonas como Ondarroa, que en el año 80 pues igual tenían 110 barcos, pues ahora solo tienen 18, ¿no? Pasajes que tenía un montón de barcos, pues ahora lo que tienen son barcos franceses que van a descargar allá, algunos volanteros, 10, 12 volanteros, pero han sido puertos que tenían 100 y pico barcos. Uh-huh. ¿Y las medidas que se están adoptando ahora para las pérdidas en el sector pesquero desde Europa son suficientes? ¿Se están llevando a trámites? ¿Se han realizado ya? ¿O cómo está el panorama? Sí, bueno, se han tramitado. Desde España se han llevado a Bruselas los requerimientos que necesitaba la flota, los montantes y todo. Y hay una queja por parte del sector pesquero en el asunto de que solo se va a subvencionar el confinamiento, ¿no? Cuando va a seguir durante los próximos meses después del confinamiento del estado de alarma, después va a seguir la situación de crisis, ¿no? Llegará el verano, algunas flotas pararán, igual no hay los restaurantes, los hoteles y restaurantes los han parado, habrá que ver el progresivo apertura de todos esos hoteles. Los hoteles dicen que desde ya se ha perdido el año, pues si el hotel que cierra, el hotel que no compra pescado, que no compra alimentación, que repercute lo que se llama el canal ORECA, el canal de hoteles, restauración, de comercios y tal, pues eso, al no comprar, pues repercute mucho sobre el pescador, que al final pues tiene unos bajos precios a ese pescado que ha capturado. Ellos querían unas ayudas postergar a lo largo de los próximos meses en el que se divisa esa crisis del sector pesquero, ¿no? Uh-huh. Y en abril y en marzo hemos visto cómo bajaban bastante los precios y las capturas. ¿Ahora en mayo la situación es la misma? ¿Ha mejorado mínimamente? ¿O? Sí, está mejorando sustancialmente. Como te decía antes, la anchoa en la primera semana de apertura de las faenas estaba a 0,60 céntimos, también era una anchoa muy pequeña. Después se recuperó a 1,40, 1,20 y tal, y después ya estaba un poco a 3,20 y tal. Lo que sí nos hemos encontrado es que después esos precios que estaban en la lonja bajos, en la pescadería estaban muy altos. O sea, la gente pues no ha comprendido los motivos por los cuales ese precio del pescado estaba tan bajo en las lonjas. Después el mayorista le aplicaba pues el IVA, el hielo, el transporte, lo que sea, pero ya igual se ponía a 13 euros, incluso más, ¿no? Otra vez yo compré 2 docenas de anchoa, 4 lomos de rape y 2 verdenes pequeños y me costaron 33 euros, ¿no? Efectivamente es un precio muy elevado sobre el de la lonja, igual también un 30% cuando generalmente pues tenía que aplicar pues una subida de un 16%, ¿no? Claro, los pescadores son los máximos perjudicados de esto. Sí, ¿no? Después pues toda esa información pues cada vez más la vamos dando por la web, y la web pues, se está convirtiendo pues en un germen de noticias muy importante. Es unas plataformas con las que podemos también interactuar con los propios pescadores. Pero lo que pasa es que también el mundo de la pesca pues, no tiene tiempo para la lectura. Son gente que se levanta muy temprano a la mañana, 5, 6 de la mañana, y son claramente nuestros lectores pues gente de armadores o gente de las asociaciones pesqueras, que hay muchas cofradías de pescadores que siguen nuestras noticias de lo que hablamos, ¿no? Por último, quería preguntarle sobre el Brexit, porque la pesca es un sector que en España pues se ha visto perjudicado por muchas problemáticas. ¿Siguen en pie las negociaciones? ¿Cómo afectaría el Brexit a España? Sí, pues el tema del Brexit tiene una notable
notable repercusión sobre la pesca, que siguen las negociaciones y si te has fijado, dentro de ese capítulo de las negociaciones, pues la pesca es el primer sector que se está analizando, ¿no? Date cuenta que el Reino Unido exportó productos pesqueros por un valor de 1.660 millones de euros anuales, ¿no? De los cuales 1.230 van al resto de la Unión Europea, ¿no? Entre 8 estados de la Unión Europea capturan entre 1,5 millones de toneladas en el área del Brexit, en el área del Mar del Norte, Canal de la Mancha, aguas occidentales y Mar de Irlanda, ¿no? El Reino Unido también pesca 591.000 toneladas por un valor de 835 millones de euros, ¿no? Entonces, eso es lo que la Unión Europea trata de agarrarse para llevar a cabo una negociación. Dinamarca pesca 240.000 toneladas, Francia 105.000. Bélgica y Suecia son países de gran dependencia de la zona económica exclusiva del Reino Unido. España tiene una menor producción y dependencia del Reino Unido, en torno a un 18% del volumen, pesca unas 50.000 toneladas en todas las zonas con un rendimiento de 155 millones de euros, ¿no? De las 50.000, 9.000 son dentro de la zona económica exclusiva, dentro de las 200 millas, ¿no? Hay una dependencia, no tanto como tienen otros países como Dinamarca y Francia. Después también el Reino Unido importa mucho a nuestro mercado y entonces se está llegando a cabo unas negociaciones en las que se trata de equiparar lo máximo posible, ¿no? Si ellos quieren acceder al mercado comunitario, nos tienen que dejar entrar en sus aguas. Si ellos no van a dejarnos entrar en sus aguas, nosotros tampoco les vamos a dejar vender sus especies en el mercado comunitario. Ten en cuenta que el Reino Unido exporta a Francia por valor de 393 millones de euros, a Irlanda por 189. Después está también España, Italia. O sea, ¿y esas negociaciones se han paralizado por el coronavirus o siguen en pie? No, las negociaciones siguen paradas por el tema del coronavirus y después se retomará, ¿no? Date cuenta de que nos jugamos cerca de 13.000 empleos en la negociación del Brexit y esto dentro de la agenda esto, ¿no? Muy importante, ¿no? El sector pesquero quiere mantener su situación en el caladero, las cuotas, el acceso a las aguas y que se respeten las inversiones, ¿no? Sin un plan acorde, España nadie va a firmar. Y así todo va a durar una negociación que va a durar mucho tiempo, ¿no? Se juega mucho España por este motivo. Tiene que solucionarse. Pues muchas gracias por la entrevista. Vale, muy bien. Muchas gracias a ti. Un saludo, que vaya todo bien. Hasta luego. Hasta luego. Un problema que sigue preocupando en el seno de la Unión Europea es la sobreexplotación de los caladeros. ¿Cuál es realmente el futuro de las especies y el abastecimiento en el mar Mediterráneo, uno de los más azotados por la sobrepesca? En los últimos 30 años, el consumo de pescado se ha duplicado en todo el mundo. El último informe de la FAO, la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, asegura que el 90% de las reservas de peces están sobreexplotadas. Si miramos el futuro, la situación se complica. La población mundial aumentará 1.000 millones de personas para 2030, según datos de Naciones Unidas, y la falta de políticas medioambientales provoca que los mares y océanos estén cada vez más contaminados. Todos estos factores perjudican las reservas de pescado. Cada vez hay menos peces en el mar y los consumimos a un ritmo insostenible, lo que provoca que las poblaciones no tengan tiempo de regenerarse. Enric Masuti, investigador del Instituto Español de Oceanografía, explicaba en Televisión Española las dificultades por las que pasaban algunas especies en el territorio comunitario. La mayoría de los recursos de fondo de las especies
principalmente explotada por la pesca de arrastre, sí que se ha diagnosticado un porcentaje muy elevado de las pesquerías en situación de sobrepesca, de salmonetes, merluza, gamba roja, cigala y la gamba blanca, que también mostrarían síntomas de sobrepesca. También preocupa la modificación genética de muchas especies, ya que los barcos tienden a capturar a los peces más grandes y poco a poco las especies que quedan son cada vez más pequeñas, como el bacalao o el salmón. Algunos científicos hablan incluso de una nueva evolución provocada por la sobrepesca, pues ahora sobrevivirían los peces más pequeños, que tienen menos capacidad predadora, e incluso a la larga podríamos ver cambios importantes en el ecosistema. Esperamos que hayas disfrutado de este programa. Puedes seguir toda la actualidad en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Gracias por escucharnos.